Recuerdo que de niño tenía un pequeño libro de mitología griega. Me encantaban aquellas historias llenas de seres con poderes extraordinarios que vivían aventuras fantásticas, algunas inverosímiles, otras sorprendentemente cercanas a las pasiones humanas. Aquella mitología griega presentaba a dioses creados a imagen y semejanza del hombre, poderosos sí, pero sujetos a las mismas debilidades y caprichos de cualquier mortal. Eran dioses que, según el ánimo con el que se despertaban cada día, decidían el destino de los hombres, convirtiéndolos en simples marionetas de sus deseos. Hoy en nuestra cultura los héroes han cambiado de escenario, ya no se encuentran en los templos griegos, sino en los cómics y películas de Marvel o DC, superhéroes casi perfectos que, sin embargo, necesitan ser humanizados para que podamos proyectar en ellos los valores que creemos importantes. Son figuras creadas por nosotros, moldeadas por nuestros propios anhelos y limitaciones. Todo esto contrasta radicalmente con el Dios de la Biblia. Él no es una creación humana, no está sujeto a pasiones ni debilidades, no depende de estados de ánimo ni de caprichos. Él es el creador, no la creación. Y aquí encontramos una verdad gloriosa. Dios es inmutable. Su carácter no cambia, sus promesas no se alteran, su fidelidad permanece firme a lo largo de los siglos. Hoy quiero hablarles precisamente de esa inmutabilidad de Dios, qué significa, cuáles son sus características más generales y cómo esta verdad nos da seguridad en medio de un mundo cambiante. Porque mientras los hombres inventan dioses y héroes que reflejan sus propias fragilidades, nosotros adoramos al único Dios verdadero, eterno e inmutable. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nos expones a tu palabra para que podamos conocerte mejor. Nos gozamos al recibir tu enseñanza porque ella transforma nuestras vidas, haciéndonos más dependientes de ti y más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Señor, abre nuestro entendimiento, no solo para comprender tu palabra, sino para reconocer que el verdadero contentamiento lo encontramos en aplicarla fielmente en nuestra vida diaria. Ayúdanos a no acercarnos a la Biblia únicamente buscando soluciones a nuestros conflictos, a nuestras penas, a nuestras desilusiones o a nuestras dificultades económicas o laborales, sino a buscarte a ti mismo en ella como fuente de vida y esperanza. Señor, que todo esto redunde en la edificación de tu iglesia y en la salvación de aquellos que aún están por escuchar tu palabra y atender a tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas nuestro hermano Luis nos compartía a la luz de la palabra uno de los atributos de Dios. Y quizá algunos se pregunten qué significa esto, los atributos. Pues los atributos, también llamados las perfecciones, son las cualidades o características que describen cómo es Dios, quién es Dios, y nos ayudan a conocerle mejor. En aquella ocasión nuestro hermano nos habló de la aseidad de Dios, un término que puede sonar extraño, pero que encierra una verdad maravillosa. La aseidad nos enseña que Dios existe por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien es. No fue creado, no necesita un sostenimiento externo, sino que Él es la fuente, es el origen de toda existencia. Todo lo que existe depende de Él, pero Él no depende de nada. Esta realidad nos recuerda que nuestro Dios es único, eterno y suficiente en sí mismo. Un versículo retumba en nuestras mentes y es aquel en el que Dios responde a la pregunta de Moisés, que si el pueblo le preguntase por el nombre de su Dios, que debía responderles Moisés. Con rotundidad y sencillez Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este fue el Dios que presentó también Pablo a los griegos en
en Atenas, como compartía el hermano en la pasada ocasión. En el día de hoy queremos seguir conociendo más las perfecciones de Dios, es decir, aquellas características, como decíamos, que lo hacen único e inigualable. Dice el Señor en su palabra: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo leemos en Malaquías 3:6. Y es este el atributo de Dios del que queremos hablar hoy, la inmutabilidad. Él es un Dios que no cambia y que siempre cumplió los pactos que por su iniciativa Él propuso. Y para que no nos perdamos en el recorrido, quiero presentarles el esquema general de lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a definir primero qué es la inmutabilidad. Después veremos cómo se manifiesta en Dios, en su ser, en sus decretos, en sus promesas y en su carácter. Después consideraremos cómo esta perfección se revela en Cristo, el Hijo eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y expondremos finalmente cómo el conocimiento de esta perfección divina incide en nuestras vidas, en nuestra salvación, en nuestra estabilidad, en nuestra santidad, nos ofrece consuelo y cómo interviene también en nuestra oración. ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Cómo se manifiesta en Dios? ¿Cómo se revela en Cristo? ¿Cómo incide en nuestras vidas? ¿Qué es esto de la inmutabilidad? La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia en su ser, en sus atributos, en su carácter, en sus decretos, ni en sus promesas. Dios no puede mejorar ni deteriorarse. Él no aprende, no olvida, no evoluciona, no se adapta por necesidad, porque Él es eternamente perfecto. Esta última premisa la expresaba Sproul de esta manera: Dios no cambia porque ya es absolutamente perfecto. Y para entender mejor este atributo, vamos a recordar cómo los teólogos han organizado las perfecciones de Dios en dos grupos. Las perfecciones comunicables y las perfecciones incomunicables. Las perfecciones comunicables son aquellas cualidades de Dios que de alguna manera pueden reflejarse en nosotros como seres humanos. Por ejemplo, Dios es amoroso, es justo, es misericordioso y sabio. Y aunque nosotros nunca alcanzaremos la perfección de su carácter, sí podemos vivir y crecer en estas virtudes, y sobre todo porque Él mismo nos capacita para ello. En cambio, las perfecciones incomunicables son las que pertenecen únicamente a Dios y no pueden ser compartidas con sus criaturas. Aquí encontramos su eternidad, su infinitud, su omnipotencia, su omnipresencia y precisamente pues su inmutabilidad. Estas perfecciones nos recuerdan que Dios es totalmente distinto a nosotros. Él no cambia. Como decíamos antes, Él no depende de nada ni de nadie y permanece siempre fiel a su naturaleza. Por tanto, la inmutabilidad es un atributo incomunicable. Y alguno podrá decir: bueno, yo conozco a algunas personas que no se inmutan por nada, que pareciera que les pinchas y no sangran, como se dice coloquialmente, pero la realidad es que los seres humanos cambiamos constantemente. Somos un volcán de emociones y sentimientos cambiantes. Podemos encontrar cientos de versículos bíblicos que confirman esta verdad innegable. Por ejemplo, encontramos en Proverbios 15:13: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Los salmos, por ejemplo, son un contenedor lleno de las expresiones de sentimientos humanos que cambian conforme a las circunstancias. Los salmos nos hablan de miedo, de odio, de tristeza, de alegría. El Salmo 55 nos dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Vemos cómo los seres humanos estamos sometidos a esos cambios según nuestros sentimientos.
Por otra parte, físicamente envejecemos inevitablemente, y eso es algo que vemos con nuestros propios ojos y que las fotografías del pasado nos hacen recordar cuando lo olvidamos. También nuestro deterioro físico es un recordatorio del paso del tiempo y de cómo éste nos cambia. La palabra también deja constancia de estos cambios del hombre y leemos en 2 de Corintios 4, el versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, una realidad del hombre interior, el espíritu se renueva de día en día. Este versículo nos recuerda dos realidades inseparables. Por un lado, el hombre exterior, es decir, nuestro cuerpo, se deteriora inevitablemente con el paso de los años y los acontecimientos de la vida. Ningún ser humano escapa a esta condición. Por otro lado, también el hombre interior, nuestro espíritu, cambia. Hay una diferencia en el cambio que expone Pablo aquí. La diferencia está en la dirección de ese cambio. Aquellos cuya vida se encuentra en Cristo, aunque experimentan el mismo desgaste físico, se renuevan día a día en el espíritu, recibiendo nuevas fuerzas, esperanza y dirección. Por el contrario, aquellos que viven sin Él también se deterioran físicamente, pero además su espíritu se va moldeando conforme a un mundo hostil, lleno de incertidumbre y vacío, siguiendo las corrientes del mundo. Frente a esta realidad humana de constante cambio, Dios es inmutable. Y para comprenderlo con claridad, vamos a observar las distintas áreas donde Él nunca cambia. Esto no es teoría, es conocer el corazón de Dios tal y como Él lo ha revelado. Son 4 los aspectos en los que se manifiesta su inmutabilidad, en su ser, en sus decretos, en sus promesas y en su carácter moral. Y comenzamos por el primero, en su ser. Dios es inmutable en su ser, en su esencia. Regresamos al texto que antes visitamos en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente, no usa un nombre común, dice yo soy. No dice yo fui ni yo seré, sino yo soy. Siempre presente, siempre existente, siempre igual. Dios no tiene principio ni fin, no crece, no disminuye, no se transforma, no pasa por procesos. Dios no depende de nada ni de nadie para ser quien es, eternamente perfecto. Santiago 1:17 refuerza esta verdad. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni la más mínima sombra de cambio hay en Él. Todo en la creación cambia, la luz del sol cambia con la hora, con las estaciones, con las nubes. La tierra se erosiona, las mareas suben y bajan, pero Dios no cambia. Dios no tiene variaciones internas ni fluctuaciones emocionales como sí tenemos los seres humanos, ni altibajos en su poder, ni evolución en su naturaleza. Lo que Dios es hoy, lo ha sido siempre y lo será eternamente. Dios también es inmutable en sus decretos. La Biblia nos enseña que Dios no solo es inmutable en su ser, sino también en todo lo que determina y todo lo que decreta desde la eternidad. Job 23:13 declara, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Esto nos enseña que nadie puede frustrar ni alterar los planes de Dios. Él no improvisa ni necesita rectificar su voluntad porque Él nunca se equivoca. Cuando Él interviene en la historia lo hace conforme a su propósito eterno, no como una reacción a los acontecimientos, como si estos fueran fortuitos o carecieran de dirección. Todo cuanto sucede está bajo el gobierno soberano de Dios y cada hecho se integra en el cumplimiento perfecto de su designio. En Isaías, el capítulo 46, los versículos del 9 al 10, Dios mismo dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios mira al final desde el principio,
Él no hace ajustes, no corrige rumbos, no reconsidera su plan dependiendo de las circunstancias. Sus decretos son firmes, eternos y absolutamente sabios. Por eso nuestra vida está segura, no porque podamos entender lo que sucede, sino porque Dios no cambia su plan mientras lo ejecuta. Dios también es inmutable en sus promesas. Si Dios cambiara, no podríamos confiar en nada de lo que Él dice. Pero porque Él es inmutable, toda promesa de Dios es tan firme como Dios mismo. En el libro de Lamentaciones, en medio del dolor y el juicio, Jeremías declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Porque Él no cambia, porque su fidelidad no se agota, su misericordia no se desgasta. Dios no se levanta un día de mal humor para retirar su gracia del creyente. La promesa que valía ayer sigue valiendo hoy y seguirá valiendo mañana. Romanos 11:29 añade: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios promete lo cumple, y la salvación que Él da, Él mismo la preserva hasta el fin. Su gracia no tiene marcha atrás. Sabemos que la salvación es de Dios. Él la propuso, Él la pagó, Él nos la regaló. Por eso nuestra salvación está segura, porque Dios no cambia. Dios también es inmutable en su carácter moral. Dios es inmutable en todo lo que Él es moralmente. Dios no cambia su santidad, su justicia, su bondad o su fidelidad. Ninguna de las perfecciones de Dios cambia en manera alguna, porque todas las perfecciones de Dios son perfectas. Él es siempre santo. Dios no se adapta a la cultura ni a la tolerancia del mundo. Lo que Dios llamó pecado ayer sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana. Su santidad es eterna e invariable. Él es siempre justo. Dios no cambia su estándar de justicia. Nunca actúa con parcialidad, nunca se equivoca en un juicio. Su justicia es la misma en el Edén, en el Calvario y en el juicio final. Dios es siempre bueno. Dios es bueno en esencia y en sus obras. Nunca deja de hacer el bien, aunque nosotros como seres humanos no lo entendamos, porque el concepto de bien que tenemos se centra en nosotros mismos. Su bondad no cambia con nuestras circunstancias. Él es siempre fiel. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestra fidelidad fluctúa, la suya no fluctúa. Dios no ama un día y al siguiente se cansa, ni promete y luego se olvida. Su fidelidad es estable, eterna e inquebrantable. En conclusión, Dios no cambia en quién es, no cambia en lo que decide, no cambia en lo que promete y no cambia en cómo actúa moralmente. Todas las perfecciones de Dios son inmutables y se sostienen unas a otras. Y es precisamente en este punto donde la revelación del Nuevo Testamento nos lleva a contemplar algo aún más profundo. Toda esa plenitud divina, toda esa perfección inmutable se manifestó visiblemente en Jesucristo. El Dios que no cambia se ha dado a conocer de manera perfecta en su Hijo. Por eso Pablo puede decir que Cristo es la imagen del Dios invisible y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, si queremos ver cómo es la inmutabilidad de Dios, solo tenemos que mirar a Cristo. En Él la esencia divina se hace visible. En Él vemos cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Cristo no vino a mostrar una versión adaptada o disminuida de Dios, sino que Él vino para revelar
al Padre tal como es, eterno, perfecto, santo, fiel e inmutable. Cristo es la imagen exacta del Dios inmutable. La Biblia declara que Jesús no es solo un reflejo borroso de Dios, sino su imagen exacta, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia significa esencia, naturaleza. Si Dios es inmutable en esencia, Cristo, que es la imagen exacta de esa esencia, también lo es. Por eso en el mismo capítulo, en Hebreos, el autor de Hebreos aplica el Salmo 102, un texto que habla de la inmutabilidad del Creador y que se aplica al Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. No sería correcto aplicar este texto si Jesús no fuera Dios en esencia, pero Él lo es. Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es eterno, invariable, digno de toda adoración. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno de los textos más directos sobre la inmutabilidad aplicada al Hijo se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí la Escritura no se refiere solo al recuerdo de su obra ni a su ejemplo moral, no se refiere a la fama como si hablásemos de Cervantes o Shakespeare. Él habla de su ser eterno. Por eso podemos afirmar que Cristo no cambia en su poder para salvar, no cambia en su compasión hacia el pecador, no cambia en su fidelidad hacia la Iglesia, no cambia en su autoridad soberana. Lo que Cristo fue en la eternidad pasada, lo fue en la encarnación, lo es ahora en el cielo intercediendo y lo será por la eternidad futura. Este es uno de los mayores consuelos que podemos tener en nuestra vida, saber que Cristo no nos retira su favor, aunque nuestra debilidad humana a veces lo crea. La encarnación no alteró su deidad y es importante que entendamos que Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, tampoco cambió su esencia divina, añadió humanidad, pero su deidad permaneció intacta. Es lo que repetimos desde el púlpito constantemente, Cristo 100% Dios y 100% hombre. Leemos en Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne. No dice se convirtió en o dejó de ser, Él tomó algo nuevo, humanidad, y sin perder nada de lo que ya era su deidad. Leemos en Filipenses el capítulo 2, los versículos 6 y 7, que Cristo se despojó no de su deidad, sino de su gloria visible y de los privilegios de su posición eterna. Y Él se humilló, pero Él no cambió de esencia. Es decir, la humildad de Cristo no alteró su deidad, más bien reveló su gloria de una manera que, bajo nuestro estándar moral caído, resulta imposible de concebir plenamente. Su sacrificio y humillación en la cruz desbordan cualquier percepción humana. Cristo manifestó la inmutabilidad divina también en su carácter. Aunque Cristo experimentó hambre, cansancio, dolor y muerte en su humanidad, su carácter divino permaneció intacto. Para entenderlo mejor vamos a ver algunos aspectos específicos también en los que esa inmutabilidad en su carácter se hizo evidente en la vida y ministerio de Jesús. Él fue inmutable en su compasión. Cuando recorrimos el Evangelio de Marcos pudimos comprobar la compasión inalterable de Cristo, por ejemplo, con el leproso, que encontramos en Marcos 1:41, con las multitudes que se encontraban perdidas y sin rumbo, sin pastor, que leemos en Marcos 6:34, o con las multitudes que no tenían qué comer, en Marcos 6:35, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, o sanando enfermos. Nunca lo vemos actuar con dureza hacia el quebrantado, nunca tiene un mal día
siempre fue igual de tierno, igual de misericordioso. Cristo fue inmutable en su santidad. Cristo nunca pecó, como leemos en Hebreos 4:15. Nunca toleró el pecado. Nunca cedió a la presión de una sociedad ultrarreligiosa ni a la sociedad hedonista del Imperio Romano. Nunca disminuyó su pureza moral. Cristo fue inmutable en su autoridad. Desde la tentación en el desierto hasta su victoria en la cruz, Cristo nunca dejó de ejercer su autoridad divina. Aceptó la humillación, pero no cedió su señorío. Cristo fue inmutable en su amor. El amor de Cristo no se afectó por la traición, la incomprensión, la burla ni el sufrimiento. Pues, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él amó con la misma fuerza desde la eternidad, en el pesebre, en la cruz y ahora en el cielo. Cristo manifestó la inmutabilidad en su obra de salvación. Si Cristo cambiara, la salvación sería incierta, pero Él no cambia. Su sacrificio sigue siendo suficiente. No necesita añadiduras, no necesita ser repetido. Su intercesión no se agota. Hebreos 7:25 dice que vive para interceder por nosotros. Su fidelidad hacia su iglesia es inamovible. Por eso podemos confiar plenamente en Él. Cristo no cambia. Él no cambia en su amor, en su compromiso y en su poder para guardar a los que permanecen firmes. La inmutabilidad del Hijo es la garantía de nuestra salvación. Cristo es la prueba viva de que el Dios inmutable no está lejos. Y lo maravilloso de esta enseñanza es que la inmutabilidad no es solo un atributo teológico escrito en unas hojas, sino una persona, un rostro, un Salvador. La inmutabilidad no es un concepto abstracto, está en Cristo. El Dios que no cambia vino a caminar entre los que cambiamos a cada momento. Por eso Juan dice en Juan 1:18, el Hijo le ha dado a conocer. Cristo es Dios explicándose a sí mismo. Cristo es la evidencia visible de que el Dios inmutable es cercano, accesible, humilde y lleno de gracia, también justo. En resumen, en Jesús vemos cómo se manifiesta la inmutabilidad cuando se acerca al pecador. En Él contemplamos la misma fidelidad eterna, la misma santidad eterna, la misma bondad eterna del Padre. Cristo no cambia y por eso su evangelio no cambia, su autoridad no cambia, su amor no cambia, su salvación no cambia. El Dios que no cambia caminó entre nosotros para salvarnos para siempre. Y después de contemplar la grandeza de un Dios que no cambia y ver esa misma inmutabilidad manifestada en Cristo, debemos preguntarnos qué significa esto para nosotros. Porque el propósito de esta enseñanza no es llenarnos de conocimiento, sino transformar nuestro entendimiento y descubrir que la comprensión de la inmutabilidad de Dios nos trae consuelo, estabilidad, corrección y seguridad. Y quiero compartir con ustedes otros puntos, 4 implicaciones esenciales que tiene esta inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios garantiza la seguridad de nuestra salvación. Si Dios cambiara, como cambiaban aquellos dioses griegos, la salvación sería incierta. Pero como Él no cambia, su propósito tampoco cambia, su gracia no cambia, su pacto en Cristo nunca se debilita. Dice Juan 10, 28 al 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas de su mano.
Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O leemos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive siempre para interceder por nosotros. La salvación es segura porque el Salvador no cambia. No somos guardados por la fortaleza de nuestra fe, sino por la fidelidad de aquel que nos salvó. Nuestra fe fluctúa, nuestras emociones varían, nuestro compromiso sube y baja, pero Cristo permanece igual. Lo que Él compró con su sangre no lo devuelve. La obra que Él empezó, Él la va a terminar. La oveja que Él llamó, Él la guarda. Si Cristo no fuese inmutable, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Pero como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nuestra esperanza es eterna. Por tanto, hermanos desanimados, levantemos nuestra mirada hacia Cristo más que hacia nosotros mismos. Nuestro servicio en los ministerios de la Iglesia y nuestro compromiso con el Evangelio no descansan en nuestra fuerza ni en nuestro ánimo, sino en la fidelidad de Cristo. Descansamos en esa verdad y que ella llene nuestro corazón, que nuestro compromiso sea la respuesta agradecida a un Cristo que es fiel y que esa fidelidad sea la que motive nuestro servicio, sabiendo que Él nunca nos abandona. La inmutabilidad de Dios ofrece estabilidad en un mundo inestable. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, cambia nuestra situación económica, cambian nuestras relaciones, cambia nuestra salud, cambian nuestras fuerzas. Pasamos por etapas distintas, unas más fáciles, otras más difíciles, y todo a nuestro alrededor se mueve como si estuviese apoyado en la arena. Pero frente a esa arena sobre la que solamente el necio edifica, Dios nos ofrece una roca firme. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, dice el Salmo 62. Él es nuestra roca firme. En Él no hay sombra de variación, leíamos. La vida cristiana no niega el sufrimiento, pero nos da un punto fijo. Cuando todo cambia, Dios permanece igual. Su amor no sube ni baja, su bondad no fluctúa según nuestro comportamiento, su presencia no depende de cómo nos sintamos, su propósito no se altera por lo que otros hacen o dejan de hacer. Nuestra paz no depende de la estabilidad del mundo, sino de la estabilidad de un Dios inmutable. La inmutabilidad de Dios exige también una vida de santidad constante. Esta perfección de Dios no solo nos consuela, sino que también nos confronta. Si Dios no cambia en su santidad, el pecado sigue siendo tan grave hoy como siempre lo ha sido. La cultura cambia, la sociedad cambia, los valores cambian, pero la santidad de Dios no cambia. Sed santos porque yo soy santo, nos dice la palabra. Por lo tanto, no podemos justificar un estilo de vida que Dios nunca ha aprobado. No podemos adaptar el carácter cristiano a los gustos modernos. No podemos negociar la obediencia a los mandamientos del Señor. No existe un evangelio que se adapta a los tiempos modernos. La inmutabilidad de Dios nos recuerda que su palabra sigue siendo el estándar, que su carácter sigue siendo la meta, que su espíritu sigue produciendo el mismo fruto y que la ley moral de Dios no ha cambiado, sigue revelándonos su santidad y señalando nuestro pecado. Para quienes estamos en Cristo, esa misma ley ya no nos condena, sino que nos guía, no nos salva, sino que expresa el camino de santidad por el que caminamos, porque ya hemos sido salvados por Él. Dios no cambia y su pueblo no debe vivir fluctuando como las olas del mar, sino permanecer estable en la roca de su palabra. Por eso estamos llamados a vivir con firmeza, sin dejarnos arrastrar por las modas o las corrientes de la sociedad.
La inmutabilidad de Cristo nos provee de consuelo en medio de nuestra inconstancia. Esta es una de las verdades más firmes y necesarias para el creyente sincero. Nosotros somos profundamente cambiantes. Un día oramos con fervor, al otro día nos cuesta decir Padre nuestro. Un día estamos llenos de fe, al siguiente día estamos llenos de dudas. Un día nos sentimos fuertes, al día siguiente sentimos que no podemos más. Pero aquí entra el Evangelio y lo que hoy hemos visto. Cristo no cambia, aunque nosotros cambiemos. Él permanece fiel. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es una verdad bíblica que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestra debilidad. Cuando nosotros no podemos, Él sigue pudiendo. Cuando nosotros flaqueamos, Él sigue firme. Cuando nosotros nos enfriamos, Él sigue amándonos. Cuando nosotros fallamos, Él sigue perdonando. Cuando nosotros dudamos, Él sigue siendo la verdad. La inmutabilidad de Cristo es el refugio para el corazón inestable del creyente. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Huimos de la oración, huimos de la palabra, huimos de la comunión con los hermanos, huimos del servicio a los hermanos, huimos de acudir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así somos, cambiantes, frágiles, inconstantes, pero frente a nuestra inestabilidad, Cristo permanece firme. Él no deja de ser fiel cuando nosotros flaqueamos, no deja de ser compasivo cuando nosotros nos enfriamos, no deja de ser salvador cuando nosotros fallamos. La inmutabilidad de Dios fortalece la oración. ¿Por qué oramos confiando? Porque hablamos con un Dios que no cambia. Su oído no se cierra, su poder no se debilita, su compasión no se enfría, sus promesas no se vencen. Cada vez que oramos, nos rendimos al mismo Cristo que un día recibió a los cansados, a los enfermos, a los pecadores, a los agobiados, al mismo Cristo en el que confiamos cuando por fe le reconocimos como Salvador y Señor. Él sigue siendo igual de accesible, igual de tierno, igual de poderoso. Es nuestra inconstancia, nuestro pecado y nuestros temores los que nos hacen dudar, como si Dios fuera a responder de manera distinta a lo que ya sabemos por su palabra que Él hará. Oramos porque Dios es un Dios constante. Clamamos porque Cristo es un Salvador constante. Si no fuese así, nuestras oraciones serían palabras bajo el agua. Por cierto, así, palabras bajo el agua son también las oraciones de aquellos que no han creído en Cristo conforme a la palabra. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y no es que los creyentes tengan ningún mérito especial en sí mismos, tampoco es que Dios sea incapaz de oír, pues Él es omnisciente y conoce incluso lo más profundo del corazón humano. La razón por la que las oraciones del creyente son escuchadas es porque Dios le imputa la justicia de Cristo. Así las oraciones del que está en Cristo son aceptadas ya que llegan al Padre por medio del Hijo, nuestro mediador perfecto. Y por eso podemos confiar en que esas oraciones son escuchadas, porque Dios no cambia. Hemos considerado cómo la inmutabilidad de Dios asegura nuestra salvación, nos da estabilidad en medio de un mundo cambiante, nos llama a una santidad constante, nos consuela en nuestra inconstancia y nos fortalece en nuestra oración. 5 verdades que no son solo teoría, sino fundamentos para la vida diaria del creyente. Y es aquí donde todo lo aprendido se resume y se aplica. La inmutabilidad de Dios no es un concepto frío ni abstracto,
sino el cimiento sobre el cual descansa nuestra fe, la roca que sostiene nuestra esperanza, la motivación que impulsa nuestra santidad y el refugio que cobija nuestra debilidad. Dios no cambia y Cristo no cambia. Por eso, como creyentes, podemos vivir confiados, caminar firmes y adorar con seguridad. Jesús mismo lo afirmó: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia del creyente no descansa en su propia fuerza, sino en la fidelidad del Dios inmutable que sostiene a los suyos. Esta certeza nos da una paz profunda. El mismo Cristo que nos llamó es quien nos guarda, y el que nos guarda es quien nos llevará hasta el fin. Hermanos, si nuestro Dios es inmutable, entonces nada en nuestra vida es casual, nada está fuera de su mirada, nada escapa de su mano. Él es el mismo Dios que llamó a Abraham, que sostuvo a Israel, que fortaleció a los apóstoles y que nos sostiene hoy a nosotros. Y ese Dios inmutable nos invita no a una fe débil, inestable, superficial, sino a una entrega confiada y total a aquel que nunca cambia. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿en qué estoy depositando mi confianza que sí cambia? ¿En qué estoy apoyando mi seguridad que puede quebrarse mañana mismo? Cuando ponemos nuestras esperanzas en nuestras emociones, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras propias fuerzas, inevitablemente nos vamos a tambalear, porque todo eso cambia. Pero si hoy el Señor te ha mostrado su inmutabilidad, entonces te está llamando a descansar en Él de una manera más profunda, más consciente y más obediente. Y me repito, Dios no está cambiando de opinión respecto a sus hijos. Si Él te escogió, no dejará de amarte. Si Él te justificó, no dejará de sostenerte. Si Él te llamó a santidad, no dejará de darte la gracia que necesitas. Si Él te prometió llevarte hasta el final, no te va a soltar jamás. Cristo, el Dios inmutable hecho hombre, sigue diciendo hoy mismo lo que dijo ayer: venid a mí y yo os haré descansar. Su amor no se enfría, su gracia no se agota, su poder no disminuye, su intercesión no cesa. Por eso, hermano, hermana, rinde delante de Él tus temores, tus dudas, tus culpas, tus luchas. No las lleves solo. No confíes en lo que cambia cuando tienes acceso al Dios que nunca cambia. Deja que saber de la inmutabilidad de Dios te ancle a Él. Deja que conocer la inmutabilidad de Cristo te dé descanso. Y camina esta semana y toda tu vida confiando en que aquel que te llamó es fiel y no cambiará su palabra jamás. Y si hoy hay entre nosotros alguien que aún no está en Cristo, alguien que nos visita, que escucha, que observa, quiero hablarte también a ti con amor, pero con seriedad. La inmutabilidad de Dios, que para el creyente es consuelo, para quien vive lejos de Él, es un llamado urgente. Porque si Dios no cambia en su amor, tampoco cambia en su santidad. Si Él no cambia en su gracia, tampoco cambia en su justicia. Si no cambia en sus promesas de salvación, tampoco cambia en sus advertencias de juicio. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y esa palabra no ha cambiado. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa verdad sigue en pie hoy día. Y declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
Y esta cita no caduca, no se modifica, no se renegocia. Pero escucha con atención esto: el mismo Dios inmutable que juzga el pecado envió a su Hijo, el Cristo eterno, perfecto e inmutable, para salvar a pecadores como tú y como yo. Él no cambia, pero tú sí puedes cambiar hoy por su gracia. Cristo no ha dejado de invitar. El que a mí viene no le echo fuera. Esa promesa se mantiene firme, vigente, viva, hoy, ahora, para ti. Si vienes a Cristo, Él te perdona y no se retracta. Él te recibe y no te echa fuera. Él te salva y no revoca su salvación. Él transforma tu vida y no abandona su obra. Pero si le das la espalda, esa decisión también tiene consecuencias eternas y Dios no las cambiará cuando ya no haya marcha atrás. Hoy estás frente al Dios que no cambia y Él te llama, no mañana, no cuando tú te sientas preparado. Hoy te llama a arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. No endurezcas tu corazón, no te acostumbres a escuchar el Evangelio sin responder al Evangelio, pensando que solo oír las predicaciones te salvan. Dios no cambiará su palabra mañana, pero tú sí podrías no tener un mañana. Ven a Cristo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su gracia sigue abierta para ti mientras tengas aliento de vida. Oremos. Dios inmutable, poderoso y eterno, toda la gloria te pertenece a ti, digno eres de demandarla a todas tus criaturas. Te adoramos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en ti, y en Cristo hemos contemplado la plenitud de tu gloria y la certeza de tu amor. Gracias, Señor, porque tu inmutabilidad garantiza nuestra salvación. Nos da estabilidad en medio de un mundo cambiante. Nos llama a una santidad constante. Nos consuela en nuestra inconstancia y fortalece nuestra oración. Todo lo que somos y todo lo que tenemos descansa en tu fidelidad que nunca falla. Señor, perdónanos por nuestra debilidad y por las veces que dudamos o nos apartamos. Haznos caminar firmes en tu palabra, constantes en la fe y perseverantes en la santidad y confiados en la oración. Que nuestra vida sea una respuesta agradecida a esa fidelidad tuya eterna. Y que al mirar a Cristo, la imagen exacta del Dios invisible, encontremos paz, fortaleza y esperanza. Él es nuestro Salvador inmutable, nuestro mediador perfecto y nuestro refugio seguro. Por eso, Señor, queremos afirmar hoy que nuestra confianza no está en nosotros, sino en ti. El que comenzó la buena obra en nosotros, sabemos que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que no solo sean palabras, sino hechos reflejados en nuestras vidas, fruto de tu obra en nuestros corazones. En el nombre del Hijo eterno, fiel e inmutable, nuestro Señor Jesucristo. Amén.